son excretados ya sea por la orina o por las heces fecales, ¿no? Cuando nosotros valoramos que el hígado está dentro de su función relativamente aceptable o hay una disfunción, solicitamos lo que se conoce como perfil hepático. Uno de los que solicitamos a nivel de laboratorio se conoce como bilirrubina. ¿Qué son las bilirrubinas? A ver. ¿Qué son las bilirrubinas? Una enzima ya, una composición compuesta. ¿Cuál creen que sería la función de una bilirrubina? ¿Qué se forma bilirrubina? Las bilirrubinas cuando llegan al intestino ayudan al metabolismo de todos los nutrientes o alimentos que ustedes consumen. Entonces son importantes, pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Los eritrocitos tienen dentro de su composición una molécula que se llama globina y otra que se llama hemo, por eso el término hemoglobina. Cuando los eritrocitos llegan a su parte final, hacen la apoptosis natural después de 120 días, en condiciones normales, liberan esa composición que se llama hemo, esa molécula. Esta molécula que antes agarraba o contenía oxígeno. Entonces, cuando esa molécula es liberada, necesita ser metabolizada para poder ser desechada, porque ya es una excreción. ¿Qué va a pasar? La molécula hemo sufre una transformación, un catabolismo. ¿Qué es catabolismo? De una molécula de mayor tamaño a menor tamaño. Una molécula de menor tamaño, ¿no? Mediante una enzima que se llama hemooxigenasa, más una enzima que se llama hemooxigenasa, se transforma en biliverdina. La biliverdina empieza a circular a nivel del torrente sanguíneo y esta sufre un segundo metabolismo con otra enzima que se conoce como biliverdin reductasa. Todo eso va produciendo desde la circulación y sobre todo cuando ingresa a lo que es el hígado. Vamos a recordar que tiene un árbol patógeno. Ya esta biliverdina, cuando es conjugada, termina convirtiéndose en bilirrubina, lo que nosotros conocemos como bilirrubina
no conjugada. Y esta debe sufrir una tercera modificación con otra enzima que se llama glucuroniltransferasa para recién convertirse en la bilirrubina conjugada. Entonces, cuando nuestros eritrocitos empiezan a morir en la última etapa de la vida, liberan ese componente que tenían dentro, que se llama hemoglobina. Dentro de la hemoglobina, el componente para ser desechado requiere ser metabolizado. ¿Dónde? Realmente en el intestino. ¿No? Entonces, el hemo, mediante una enzima de transformación que se llama hemoxigenasa, se empieza a metabolizar en una enzima que se llama bilirrubina. Y ahí, con la bilirrubina más otra enzima que se conoce como bilirrubina reductasa, forman lo que nosotros conocemos como bilirrubina. Dentro de las bilirrubinas existen dos, las que ahí hago mención. Una que es la bilirrubina conjugada, bilirrubina conjugada, como también es conocido como la bilirrubina indirecta, La conjugada es indirecta y la conjugada es cualquiera de directa. los dos. Entonces ustedes van a encontrar cuando soliciten una función hepática, ¿no? En caso de que quieran saber realmente del perfil hepático, están las bilirrubinas, ¿no? Hay dos tipos de bilirrubinas, la bilirrubina directa y la indirecta. ¿Por qué es importante saber esto? Por lo siguiente. Entonces, en el torrente sanguíneo vamos a encontrar la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no es liposoluble, es hidrosoluble. Tiene composición hídrica. Entonces necesita ser liposoluble para ser eliminada. Entonces a esa se la conoce como indirecta. ¿Ya? Cuando ingresa esta bilirrubina en el hígado, mediante esta enzima que se llama glucuroniltransferasa, logra volverse una enzima liposoluble. Entonces, recién cuando se convierte como bilirrubina conjugada, eso significa conjugación, como también se denomina directa, esa bilirrubina puede ser excretada a lo que se conoce como bilis. ¿Alguien alguna vez vio un vómito en algún lugar como es la bilis? ¿Alguien vio? ¿Qué color tiene? Verde medio amarillento. Verde medio amarillo, ¿no? Sí. ¿Alguna vez alguien vio un paciente con un drenaje biliar? ¿Alguien le ha operado de la bilis? ¿Le ha extraído la vesícula? ¿Nadie? La vendió. La vendió. ¿Salió algo? Ah, pero hicieron la base. No te pusieron drenaje en la vía biliar.
La bilis es aceitosa, es como el aceite de cocina, ¿no? ¿Alguien conoce el aceite de cocina? Pues, ¿alguien sabe lavar? El aceite de cocina, ¿no? Cuando el aceite se quema y es muy usado, ¿qué color se vuelve? Negro. Pero sigue siendo aceitosa, entonces es similar al aceite quemado, la bilirrubina. No que es verdosa, amarillenta, pero es aceitosa, ¿no? Entonces, cuando la bilirrubina pasa a lo que es el árbol hepatobiliar o el árbol biliar, es una bilirrubina conjugada, directo, logró pasar hasta el sistema de reproducción. ¿Ya? Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo está formado el árbol biliar? La vena porta. La vena porta. Árbol biliar, no circulación hepática. La circulación hepática se le llama porta, arteria y vena porta. Se llama conducto, porque son conductos, ¿ya? Uno está el conducto hepático derecho, perdón, izquierdo, el conducto hepático derecho. ¿Por qué derecho e izquierdo? Por los dos lóbulos, ¿no? Hay dos lóbulos principales en el hígado, de derecho y izquierdo. Cuando estos conductos hepáticos derecho y el conducto hepático izquierdo se unen, forman el conducto hepático común. Forman el conducto hepático común. Voy a abreviar así, conducto hepático común. Este conducto hepático común se une con un tercer conducto. Este conducto extra comunica con una zona, una vesícula que se llama vesícula biliar. Se llama vesícula biliar. ¿Qué llaman vesícula? Porque contiene algo, en este caso contiene bilis, ¿no? ¿Qué nombre recibe? ¿Otro nombre? La vesícula biliar. Entonces, el hepático común se une con este conducto. ¿Qué se llama este conducto? Se llama el conducto de la bilis, de la vesícula. Conducto cístico. Conducto cístico. ¿Y eso en qué termina? En un conducto común. ¿Qué se llama ese conducto común? Coledo. ¿Un avanzado cirugía 1, 2 y 3? Y este conducto que se llama colédoco va a dirigirse hasta lo que es el intestino delgado. ¿Cuál parte? La segunda porción del duodeno. Eso no termina ahí. Justo acá, antes de llegar, se conecta con otro. Se conecta con otro. Se conecta con otro órgano que se llama páncreas. Tiene una cola, un cuerpo y una cabeza. ¿No? Es un órgano endocrino. ¿Qué significa? Que produce enzimas dentro del organismo. Y esto tiene dos tipos de conducto para drenar. Uno principal y el otro se llama accesorio. ¿Qué nombre recibe? El conducto principal. El principal
¿Qué nombre recibe anatomía? Wilson. Y el conducto accesorio, ¿qué voy a poner? Accesorio. ¿Qué sería? ¿Ah? Santorini. Conducto de Wilson y conducto de Santorini. El Santorini es el conducto accesorio, es el más delgado. Y todo esto al final, cuando ingresa al intestino del duodeno, existe una válvula que se llama la válvula de Barber. ¿Para qué sirve la válvula de Barber? Eso impide que haya reflujo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se conjuga la bilirrubina, cuando ya es una bilirrubina conjugada, que significa directa, imagínense, cuando es conjugada, pasa todo este proceso hasta llegar hasta acá, se llama directo, conjugado. Entonces, toda esta bilirrubina, como logra pasar y llegar hasta esa segunda porción. ¿Para qué? Para que ayude al metabolismo de dichos alimentos. ¿No? Entonces, no solo es de bilirrubina, porque también el páncreas elimina 3 o 4 enzimas para el metabolismo de los alimentos. Entonces, ¿por qué es importante recordar o saber esto? Por lo siguiente. Hay enfermedades que pueden alterar todo este proceso. O hay patologías donde puede obstruir, ¿no? Entonces, uno de esos se llama colecistitis, ¿no? ¿Qué significa colecistitis? Inflamación del colédoco. Imagínense que este paciente tenía cálculo y este cálculo migró y logró obstruir esta parte. ¿Qué término médico utilizamos? ¿Ah? Cuando hay un cálculo en el colédoco, me dejan pensar un rato. Entonces, ¿qué va a pasar? Si existe una obstrucción en la salida de la bilirrubina conjugada, ¿qué creen que va a pasar? Se va a empezar a acumular y se va a empezar a reabsorber en el torrente sanguíneo. Va a empezar a aumentar los niveles de bilirrubina. ¿Pero qué tipo de bilirrubina? Conjugada. ¿Y eso qué produce en la piel sobre todo? Ictericia. Otro, cuando el hígado no funciona bien, no metaboliza bien, también se va a empezar a aumentar los niveles de bilirrubina, pero bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada también produce ictericia. Entonces, si en el laboratorio ustedes ven a un paciente con tinte ictérico, tienen que saber por qué. Si es hepático o es extrahepático. Entonces, ¿qué van a solicitar? Bilirrubina. En el laboratorio les va a salir esto. Les va a salir bilirrubina total, que habla de estos dos. No les va a salir bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Si yo les pongo el resultado, por ejemplo, bilirrubina directa de 8.2, bilirrubina indirecta de 1.0 y una total de 9.2, ¿qué significa esto? Los valores normales, ojo,
El valor normal de la bilirrubina directa es 0.2, 0.8, el total a 1. 1.0. ¿Ya? Miligramos por decilitro. No tiene que ser el total más arriba de 1. Si les llega ese resultado del laboratorio, ustedes quieren iniciar un medicamento, un fármaco, y ven que su paciente está medio tos, amarillo, entonces no por un hepático, y le piden el laboratorio y les sale esto. Bilirrubinas totales 9.2, bilirrubina directa 8.2, bilirrubina indirecta 1.0. Y estos son sus valores de referencia. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde? El problema hepático. ¿Está en el hígado o fuera del hígado? ¿Ah? Según lo que hemos visto. ¿Dónde está el problema? ¿Dentro o fuera del hígado? Afuera. Porque está predominando la bilirrubina directa, la bilirrubina directa ya está metabolizada en el hígado. Entonces, lo más probable es que esa ictericia de este paciente con esos valores sea por un problema obstructivo. No solo puede ser un cálculo, puede ser un tumor, puede ser una compresión de un órgano, puede ser una inflamación, una infección de esa zona que haya obstruido, una vesícula o algo que esté obstruyendo, un traumatismo que haya comprimido eso, ¿no? Entonces, las causas que vamos a colocar de bilirrubina, en este caso directa, son las patologías agudas. Por ejemplo, colecistitis, hepatitis viral, cirrosis hepática leve. Entonces estamos hablando de patologías agudas sobre todo, ¿no? Sobre todo obstructivas. Vamos a hablar de vamos a poner obstructivas para no obstructivas, ¿no? Generalmente son patologías agudas. Si es un tumor que puede obstruir, es una patología crónica, ¿no? Pero generalmente es patología aguda. Entonces, por ejemplo, hasta aquí su compañera no se hubiera operado, hubiera subido una obstrucción, porque tienes cálculos, ¿no? Tienes cálculos, hubiera obstruido el conducto, y si hubiera obstruido el conducto, hubiera empezado los niveles, a subir los niveles de bilirrubina. ¿Qué tipo de bilirrubina? Bilirrubina directa. Otro ejemplo. Mismo. Es un paciente complicado. 24 de total. Indirecta de 17.0. Directa de. ¿Cuánto va 24? 13. No, 17, ¿no? Ya. 7. ¿Dónde estaría el problema? Dentro del hígado. Dentro del hígado, ¿no? Sería entonces una predominancia de una bilirrubina indirecta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este hígado no está metabolizando, procesando la bilirrubina indirecta. Entonces, hay un problema en él. ¿Y en qué enfermedades tenemos de la indirecta? Voy a poner esto acá. Cirrosis hepática.
daño propio en el hígado. 2, puede haber una excesiva lisis de los eritrocitos. Por ejemplo, la anemia hemolítica. ¿No? Anemia hemolítica. En la anemia hemolítica hay tanta hemoglobina, empieza a haber tanta bilirrubina, pero el hígado no logra metabolizar toda esa bilirrubina. Anemia hemolítica. ¿No? Y dentro de estas, generalmente en los niños se observa esto cuando hay patologías genéticas, ¿no? Donde el hígado, por falta de desarrollo genético, no logra metabolizar. Otro, cáncer. O cualquier tipo de hepatopatía crónica. Entonces, ¿cuál es lo complejo de esto? Si la bilirrubina no se metaboliza, va a empezar a impregnarse, sobre todo en el tejido cerebral, y puede entrar en un coma por disfunción neuronal. Los pacientes mueren por un coma hepático. Es una muerte lenta y dolorosa. Entonces, cada vez que ustedes pidan o cada vez que ustedes vean un paciente con tinte ictérico, o vean o sientan que está con ictericia, soliciten bilirrubinas. ¿Cómo se interpretan las bilirrubinas? Son 2, ¿no? Directo e indirecto. Si no se metabolizan, son indirectos. Si se metabolizan, directo. Entonces, según el resultado, nosotros podemos saber si el problema está antes o en el hígado o después del hígado. ¿Dónde está el mayor problema? Generalmente cuando esa predomina de la indirecta, lo que le decía son complicaciones más graves. Anemia hemolítica, la anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo, o la anemia hemolítica no autoinmune es muy frecuente. Cirrosis hepática de la misma forma, cáncer, metástasis, cualquier hepatopatía. Entonces, si ustedes ven un paciente con un problema hepático, tienen que tener mucho cuidado en indicar algún tipo de fármaco. Porque la mayoría de los fármacos se metabolizan en el hígado. ¿Qué más? Vamos con las transaminasas. ¿Quieres la clase? 3 veces lo normal. 3 por 4, 2. Arriba de 120 ya nos debe aumentar. Van a encontrar valores, por ejemplo, de 200, 300, 3000, 4000, 10000. Entonces está haciendo una falla hepática fulminante. No sé si lo conecté en la pantalla o no.